Buenas noches, muchas gracias por asistir a la presentación del libro Cuando íbamos a ser libres, documentos sobre libertad y el liberalismo en Chile, 1811-1933, cuyo editor principal es Andrés Estefané y sale en nuestro sello de historia del Fondo de Cultura Económica en coedición con la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, es un formato distinto porque hemos traído a gente que además de ser académica está presentándose como candidatos a la constituyente en distintos distritos y la idea es trascender una presentación formal o académica o intelectual del libro hacia enriquecer un debate más amplio sobre la idea de libertades en nuestra nueva constitución. Eh, Paso a presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, Natividad Yanquileo, abogada y defensora de derechos humanos, trabaja en el Centro de Investigación y Defensa Sur. En segundo lugar, el doctor Agustín Esquella, jurista, periodista y académico chileno, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en el año 2009. En tercer lugar, Javiera Toro, abogada y presidenta del Partido Comune. Y por último, Juan Luis Sosa, historiador académico e investigador del Centro de Estudios Públicos. Bueno, dos de ellos, Agustín y Juan Luis, también autores de la casa, nos da mucho gusto. Voy a dar paso para que hable Andrés, que va a hacer una pequeñita introducción del ánimo de este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos los que nos acompañan, las y las que nos acompañan hoy en esta actividad, y por supuesto a Natividad, Javiera, Agustín y Juan Luis por hacerse el tiempo dentro del ajetreo de la campaña para empalmar esta discusión, este debate, este encuentro con los requerimientos en que deben estar. Las campañas están ahí en la recta final, así que se les agradece el esfuerzo infinitamente. En honor al tiempo, quiero ser breve y básicamente quiero abordar o mencionar dos temas a los que apela esta publicación, que de hecho también explica el formato que elegimos para presentarlo. En primer lugar, me gustaría decir que con este libro nos proponemos algo, ¿no? Que es contribuir desde la historia a la recuperación de un lenguaje y todo un imaginario vinculado a las libertades. Y la pregunta es ¿por qué? Diría para responder esa pregunta que durante nuestra historia reciente, o precisamente por nuestra historia reciente, nos acostumbramos a entender la libertad estrictamente en términos individuales, quizás incluso egoístas, o en términos que difícilmente van más allá de asegurar las mínimas fronteras para la satisfacción de los propios apetitos. Es una libertad incluso a ratos antisocial, en sus expresiones más frenéticas, fuertemente antiestatal, y que descree por lo general de la importancia de las instituciones colectivas como marcos de referencia válidos que puedan, digamos, apuntalar o permitir o favorecer incluso esa misma libertad. Y bueno, y frente a eso es que este libro opera, ¿no? Y cuando uno se aproxima a los usos y significados que se encuentran en este libro, que lo voy a aprovechar de mostrar cuando íbamos a ser libres para que vean, se familiaricen con la portada. Cuando uno se aproxima a los usos y significados de la libertad que se encuentra en este libro, es posible reconocer concepciones distintas al panorama descrito. Y sobre todo concepciones que yo creo que sintonizan con varias de las aspiraciones que nos tienen revisando hoy día nuestro marco institucional y nuestros mínimos de convivencia, que es básicamente la tarea que han asumido quienes nos acompañan hoy, quienes son todos candidatos a la Convención Constituyente, ¿no? y quieren intervenir en la revisión y en la discusión de los fundamentos de ese vivir en comunidad. Creo yo que con este libro es posible visualizar una idea de libertad que no se entiende si no es estando con otros, pero no en el sentido básico de la convivencia, ¿no? De habitar el mismo espacio, sino que construir junto a otros y sobre todo que los otros sean también garantes de la libertad de cada uno, que sean celosos guardianes de esa autonomía que hoy nos parece tan preciada, que estamos entendiendo lo importante que es, pero que cuesta tanto mantener precisamente en una época donde casi todo tiene precio, ¿no? Una libertad que no es a priori enemiga de las instituciones, sobre todo si esas instituciones, creo yo, pueden garantizar esos mínimos de igualdad para que
todos, y no solo unos pocos, sino que todos seamos libres y la libertad no sea un patrimonio exclusivo de aquellos que pueden sostenerla materialmente. En el fondo, creo yo que aquí en este libro hay una invitación a ampliar un significado que en nuestra historia reciente se ha ido estrechando de la mano de una lógica de mercado que ha inundado casi todas las esferas de nuestra existencia, de la mano de una concepción individualista a ultranza, de la mano de una competencia a todo evento y sobre todo de la idea de explotación sin límite alguno, ¿no? Alguien podría decir, bueno, esto suena muy moral, o esto suena a un utopismo ingenuo. Yo no creo para nada que así lo sea. Al contrario, yo creo que este recorrido nos pone en relación con un repertorio de voces que alguna vez se pronunciaron y que nos recuerda, y creo que este es el momento preciso para recordarlo, que la vida colectiva tuvo y debe tener como norte siempre una mejor forma de vida, ¿no? Y que esa ha sido siempre una aspiración universal. Y en ese sentido nos reconocemos también en una de las líneas centrales de la tradición liberal. Creo yo que al recuperar esos significados y enriquecer aquello que imaginamos o pensamos cuando pronunciamos la palabra libertad, nos permite también recuperar parte de ese optimismo radical, no ingenuo, sino que de ese optimismo radical que movió y que motivó a aquellos que alguna vez imaginaron un futuro donde todos íbamos a ser libres. Y esto me lleva al segundo punto que quería mencionar y que es más breve y con esto cierro, ¿no? Creo yo que la libertad de sus temas, precisamente por el momento en el que estamos, no pueden ser patrimonio ni bandera exclusiva de quienes formalmente hoy día se dicen liberales. La historia reciente, y basta mirar incluso la del último año, demuestra que esos liberales, al menos los que reclaman esas credenciales, no han sabido ser guardianes celosos o que solo tienen agallas, creo yo, para defender una libertad en el sentido restringido, en ese sentido antiguo, que yo creo que es el momento de ensanchar. Y precisamente porque no nos podemos permitir pensar un futuro sin libertades, y que supone la libertad para amar, libertad para elegir un nombre, para declarar un género, libertad para abortar o no, para casarse o divorciarse, para ser otro o dejar de serlo. Precisamente porque no podemos renunciar a nuestras libertades, quienes estamos pensando y quienes están trabajando por la construcción de un orden distinto, debemos disputar el significado de esta palabra y sobre todo recuperarla para las agendas emancipatorias. Y en ese sentido yo creo que este libro nos puede ofrecer varias pistas valiosas para esa tarea. Yo aquí lo quiero dejar y nuevamente agradecer a quienes nos acompañan hoy, sobre todo bueno, a los y las expositoras. Muchas gracias, Andrés. Damos la palabra a Natividad Yanquileo. Bueno, muchas gracias, saludarlas a todos, a todas. Creemos también que un tema sumamente relevante cuando estamos hablando respecto de una nueva constitución, la forma en la cual nos vamos a relacionar como personas en el futuro. Esto es tremendamente relevante porque por lo menos para nosotros pensando en que en la nueva constitución va a quedar establecido un Estado plurinacional, por lo tanto consideramos que en virtud de la autodeterminación de los pueblos van a determinar sus propias prioridades y en ese sentido van a tener que tener la libertad para poder ejercerlo. Dicho lo anterior, creemos que también es tremendamente relevante cuando hablamos del ámbito del derecho. En el caso de los pueblos originarios tenemos dos normativas que son tremendamente relevantes en este aspecto, como es el Convenio 169, que está ratificado hace más de 10 años, sin embargo su aplicación ha sido menor, bien vaga o casi nula. Por su parte, también la Declaración de Derechos de los Pueblos Originarios también nos señala, también como parte del instrumento internacional que para algunos dicen es solo una declaración, pero al asumirla de buena fe por los estados, creemos que se vuelve de alguna forma obligatoria y también lo ha señalado así el relator de Naciones Unidas para los Pueblos Originarios. En ese sentido, el Convenio 169 nos señala que los pueblos indígenas deben gozar plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales. Cuando nos habla respecto de las libertades fundamentales, nos señala que es la libertad de opinión, la libertad también de circulación, de expresión de pensamiento, de conciencia, de religión y el derecho a la vida privada.
También nos habla sobre el tema de sobre las libertades colectivas, que son aquellas que corresponden a grupos de personas en las cuales se trata particularmente libertades de asociación, de reuniones pacíficas. Nos habla también de la libertad sindical y el derecho a la manifestación. Por su parte, también en ese sentido vuelve a reiterar de este disfrute de estas libertades fundamentales la Declaración de Derechos de Naciones Unidas para los Pueblos Originarios en diversos artículos, en su artículo primero, artículo séptimo, artículo 16, número 2, también nos señala en su artículo 44 que todos los derechos y las libertades reconocidas en la presente declaración se garantizan. Ahí nos habla también por igual al hombre y a las mujeres indígenas. Yo recuerdo uno de los capítulos que también se hablaba: si no hay igualdad, no hay libertad, que me parece tremendamente relevante y es lo que nosotros también, por lo menos en mi caso, puedo rescatar respecto de esto. Y bueno, es un libro igual tremendamente interesante porque nos entrega una visión respecto, como decía Andrés, respecto a los diferentes conceptos o análisis respecto de algo que es fundamental discutir en estos días. Así que yo lo dejaría ahí por el tiempo también para que las demás personas puedan exponer lo que consideren necesario. Muchas gracias, Natividad. Damos la palabra a Agustín Estella. Mire, déjenme decirles en primer lugar que ser requerido para intervenir en la presentación de un libro constituye para mí siempre una invitación para sumarse a sus autores y editores en la celebración que merece toda obra publicada. Se trata, sin exagerar, de una invitación a la complicidad, a participar de alguna manera, por breve y mínima que sea, en esa celebración y en la difusión de la obra de que se trate. Este es, por lo demás, en mi parecer, un libro oportunísimo, que, si me permiten ponerlo así, a mí al menos me ha devuelto el alma al cuerpo. Siempre he pensado que el liberalismo ha sido en Chile una flor exótica, para muchos una flor tóxica, sin mayor arraigo en la cultura nacional ni en el mundo de la política local. No obstante que una de las versiones del liberalismo, el neoliberalismo, y no doy a esta palabra una connotación peyorativa, sino descriptiva, el neoliberalismo ha sido muy exitoso en las últimas décadas, en las últimas 4 décadas. Estruendosamente exitoso entre 1980 y 1990, y exitoso de una manera más atenuada en lo que va corrido desde 1990 a la fecha. Un largo periodo este último que en rigor no puede calificarse así nomás de neoliberal, si bien tuvieron y tienen vigencia y una despreocupada y por momentos hasta entusiasta aplicación, si no la completa doctrina neoliberal, algunas de sus lógicas más sobresalientes. O sea, que sin haber sido nunca liberales en Chile, de pronto todos o casi todos nos volvimos neoliberales, para decirlo en corto. Pero este libro me obliga a morigerar un poco juicios como eso, puesto que lo veo como lo que es: una seria, novedosa, exhaustiva compilación de textos sobre la libertad y el liberalismo en el largo periodo de nuestra historia comprendido entre 1811 y 1933. Susana Gasmuri, Juan Luis Osa, déjenme nombrarlos a todos, Francisco Rengifo, Claudia Robles, Andrés Estefana, han hecho, a mi juicio, un envidiable trabajo de investigación acerca de cómo el pensamiento liberal y la misma idea de libertad que el pensamiento liberal defiende se han acoplado más o menos
bueno, y a veces menos que más en realidad, con los procesos políticos vividos por nuestro país durante ese periodo al que se refiere el libro. La presentación de este volumen a cargo de Andrés, a mi juicio, explica con gran claridad el propósito de esta obra, la metodología empleada para llevarla a cabo, los criterios utilizados para la búsqueda y la selección de los textos, y da cuenta también del estrecho trabajo colaborativo entre los diversos investigadores. Y el resultado del libro no es otro, si nuevamente voy a expresarme en términos personales, que una parcial rectificación de mi idea de que Chile y en general América Latina han sido, como de pronto se expresa en el libro, una tierra estéril para la recepción del liberalismo. Aunque yo seguiré esperando, ahora en el presente, el surgimiento de una derecha mayoritariamente liberal y de una izquierda que deje de reducir el liberalismo a aquella de sus versiones, el neoliberalismo, que más se aleja del ideal igualitario de su sector. Quizás tenga razón el escritor Darío Oces cuando sostiene que en Chile acabó imponiéndose Martín Rivas y no Francisco Bilbao. Ese es un diagnóstico, a mi juicio, bastante certero. Seguimos pareciéndonos mucho más a Martín Rivas que a Francisco Bilbao. A ver, si un hijo preguntara a su padre durante la sobremesa ¿qué es la libertad?, lo más probable es que ese progenitor se viera puesto en aprietos. Pero las cosas se le facilitarían bastante si echara mano del plural de la palabra libertad, si identificara y explicara una a una las distintas libertades, por ejemplo, de pensamiento, de conciencia, de religión, de expresión, de creación artística, de prensa, de desplazamiento, de reunión, de asociación, de emprendimiento de actividades económicas lícitas. Bueno, y el liberalismo, que podría seguir preguntando ese hijo inquieto, ¿no? Ese hijo que todos desearíamos tener. Y su padre podría responderle que se trata de la doctrina que defiende esas libertades y que no está dispuesta a sacrificar ninguna de ellas en nombre de una sola de las libertades en particular. Al contrario, por ejemplo, de lo que ocurrió en Chile durante la dictadura militar, puesto que entonces todas las libertades fueron sofocadas, todas, salvo la de iniciativa económica, ¿cierto? Y esto último con la complacencia y hasta el apoyo de muchos que entonces se declaraban liberales. ¿Cómo es posible que un liberal, en nombre de la libertad de iniciativa económica, soporte y apoye la asfixia de todas las demás libertades del pensamiento liberal? Liberalismos, entonces, no liberalismo, o sea, plural, no singular, incluido entre aquellos, entre los liberalismos, el neoliberalismo, aunque no faltan liberales, como ustedes saben, que niegan que el neoliberalismo sea propiamente una doctrina liberal. Yo prefiero decir que el liberalismo tiene también hijos descarriados, el neoliberalismo podría ser uno de ellos, como tiene también una contrahistoria, centrada en las contradicciones, en las incoherencias, que han mostrado a lo largo de la historia grandes figuras del pensamiento liberal, partiendo por los llamados padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, que en el momento en que ponían su firma en la Declaración de Independencia
que proclamaba que todos los hombres nacen libres e iguales, tenían esclavos en sus haciendas. Vaya incoherencia, ¿no? Los primeros 14 presidentes de Estados Unidos tuvieron esclavos. ¿Acaso John Locke, por ejemplo, no simpatizó también con la esclavitud, ese gran pensador liberal? ¿Acaso John Stuart Mill no trabajó toda su vida en una oficina pública que supervisaba la dominación colonial del Imperio Británico sobre la India? ¿Acaso algunos de nuestros liberales criollos, como dije antes, no apoyaron una dictadura de 17 años? No solo apoyaron un golpe de Estado, apoyaron una dictadura de 17 años, al cabo de la cual se sumaron sin vacilar a la idea de prolongarle el mandato al dictador por 8 años más. A eso llamo contradicciones, incoherencia. Hay por ahí un libro que trata de estas incoherencias, de esta contrahistoria del pensamiento liberal, encarnada en algunos liberales que desde luego no estuvieron a la altura de la exigencia que impone ser liberal, que es una exigencia, creo yo, muy alta. Me pregunto si podría referirme a cada uno de los textos de este libro o incluso escoger algunos que me hayan llamado la atención, pero en verdad todos lo han hecho, de manera que es imposible esa tarea. Pero ya para concluir, me atrevería a sugerir a nuestros liberales y neoliberales, como también a quienes no lo sean, que partan por donde se debe, que partan por el primero de los textos, que es de 1811, del franciscano Antonio Orihuela, que ya entonces, eso a mí me gratificó mucho, que ya entonces, en 1811, dio una lección tanto a los liberales como a los socialistas al presentar los valores de la libertad y de la igualdad como valores indisociables. Algo sugirió en su intervención inicial, Natividad, la igualdad en cierta medida es condición de la libertad. Personas que no tienen acceso garantizado a ciertos bienes básicos o primordiales no solo viven en situación de evidente desigualdad respecto a aquellos que sí tienen eso garantizado y a veces en exceso, sino que ven afectada el real ejercicio de las libertades de que son titulares según la constitución política respectiva. Entonces, yo no tengo que decir más en realidad, más que felicitar a los investigadores que hicieron posible este libro, a su editor, Andrés, y a Fondo de Cultura Económica, por este nuevo aporte al pensamiento político en lengua castellana y en particular en lengua chilena, la lengua de aquellos que, como dice el título del libro, íbamos a ser libres, y que todavía estamos, sin embargo, en condiciones de llegar a hacerlo cabalmente. No puedo despedirme sin desear a Natividad, a Javiera y a Juan Luis suerte en relación con sus postulaciones a la Convención Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Damos la palabra a Javiera Toro. Muchas gracias, Rafael. Le agradezco la invitación a comentar y a la presentación de este libro, que me parece que es muy interesante y muy pertinente su publicación en este momento, porque nos entrega varias entradas distintas para pensar el tema de las libertades. Y en particular nos muestra cómo la discusión de las libertades es una discusión muy situada, que tiene también que ver con cuáles son las dificultades, los obstáculos
que se han ido presentando para poder desarrollar y ejercer plenamente las libertades, para su reconocimiento. En el caso de las mujeres, voy a hablar de eso más adelante, pero me parece que el libro es muy interesante para entrar en ese debate. Me parece que la profundidad con la que se puede entrar al debate de las libertades es muy crucial también hoy día en la coyuntura constituyente que estamos viviendo, donde en ningún caso es un debate agotado. O sea, la nueva constitución tiene que ser la continuación y no el punto culmine ni el cierre de una larga lucha por ampliación de las libertades, y tenemos debates bastante recientes que todavía no se terminan de concluir, como el del acuerdo de la unión civil, la ley de identidad de género, la discusión abierta todavía respecto a la interrupción del embarazo y el aborto, y creo que ya hay debates respecto de las libertades que son fundamentales. Y los documentos que se recopilan en este libro pueden ser muy importantes para iluminar un poco esos debates. Me quiero centrar en dos cuestiones que me parecen bien centrales para lo que viene y que se recogen en varias de los documentos reunidos en el libro. El primero creo que es reinstalar una noción social de la libertad, o sea, entender que la posibilidad de ejercer la libertad está socialmente construida y no es únicamente individual. Y el libro nos permite ver que hay una tradición larga y robusta al respecto, o sea, este no es en ningún caso un tema nuevo, pero sí es particularmente importante en este contexto, en un contexto, bueno, ya se ha hablado, más de 4 décadas de neoliberalismo, donde creo que nos hemos acostumbrado a debatir con una noción muy restringida de la libertad, una libertad que gira en torno al individuo y a su capacidad de actuar en el mercado, y se trata únicamente de una noción mercantil. Entonces me parece que en este momento no tenemos ni que satanizar las libertades ni asumir acríticamente esta noción estrecha de las libertades que se ha impuesto en estos 45 años de neoliberalismo. Entonces, si pensamos, yo creo, en la noción más clásica del liberalismo político, cuya preocupación es la posibilidad de participar en la vida democrática, creo que la libertad mercantil que reducida del neoliberalismo es lo más alejado a ello, y muchos de los debates que hemos dado los últimos años respecto, por ejemplo, a la ampliación de derechos sociales, creo que dan cuenta de ello. Entonces, desde una perspectiva de izquierda, donde yo me sitúo, creo que es súper importante disputar esta noción de libertad y reinstalar algunas comprensiones que promuevan principios distintos al individualismo y a una noción únicamente individual y mercantil de la libertad. Claramente esto se tiene que hacer con una mirada de futuro, no se trata de repetir ni tomar conceptos construidos en otro momento, pero sí la mirada de la historia puede ser muy interesante para apropiarnos de estos conceptos, actualizarlos en función de los problemas actuales que nos toca enfrentar. Y en ese sentido creo que mucho de lo que se ha levantado en el último año y medio, que está en la base del proceso constituyente y en esta demanda por dignidad, reconecta también con la posibilidad de conducir nuestras vidas con autonomía, y cómo construir y alcanzar un estándar de vida digna es necesario para poder entrar a participar en la vida democrática. Y creo que ahí este sentir que surge el 18 de octubre, pero también en un ciclo de luchas sociales que es más largo, que pone en el centro la demanda por dignidad, también se relaciona con esta mirada más amplia de un liberalismo entendido como una noción, yo decía, socialmente construida. Y en esta antología me parece que hay algunos textos que se alejan quizás de los autores más clásicos cuando uno piensa en el liberalismo chileno, que yo antes no conocía, que me parecen muy interesantes para ver eso. O sea, por ejemplo, en el texto del abogado José Gustavo Silva y su consultorio jurídico, y donde se pone en el centro el compromiso con la promulgación de leyes sociales y cómo eso tiene una relación con
con el ideario liberal, cuando hoy día creo que parecieran cuestiones completamente divorciadas, los defensores de las libertades y los defensores de mayores protecciones sociales. Y eso me parece que es muy interesante de revisitar y de mirar desde el punto de vista de los desafíos que tenemos hoy día. Y el segundo punto que me parece súper importante destacar de esta antología son los documentos escritos por mujeres o que tratan algunos elementos fundamentales respecto de la relación entre las mujeres y este liberalismo histórico. Y primero quiero destacar el esfuerzo que se hace en esta antología de rescatar algunas voces que han estado invisibilizadas, no porque las mujeres no hayamos sido parte de la historia, sino porque sistemáticamente hemos sido invisibilizadas. Y se decía en la presentación del libro, que también eso no es un resultado solamente de los investigadores y los editores de este libro, sino también del trabajo de varias académicas que llevan un tiempo tratando de rescatar estas voces y que permite hacerlas más disponibles. Y eso me parece súper importante de rescatar como primer lugar. Me parece que posiblemente todavía hay mucho más por descubrir. De todas maneras, las voces de mujeres parecen ser minoritarias y por la densidad de los debates que se abordan, sospecho que hay mucho más que podemos ir descubriendo y me parece muy importante ese trabajo que han estado haciendo algunas investigadoras y académicas para traer esos debates al presente, porque creo que las mujeres en esta historia han sido claves porque a nosotras los derechos civiles y políticos no nos fueron concedidos cuando se inició la República. Por el contrario, cada uno de ellos han sido resultados de largas luchas. Recientemente tenemos el ejemplo de la paridad, donde Chile tiene la posibilidad de ser un ejemplo en el mundo con el primer proceso constituyente paritario, y eso ha sido fruto de una larga lucha social y política. Y me parece que, volviendo a revisar un poco el origen del ideario liberal y de la democracia moderna, creo que el feminismo justamente ha puesto en cuestión la noción de un individuo aislado, independiente, que pueda actuar en la vida política. Una noción que es sumamente ideológica porque desconoce la interdependencia sobre la que se construye la sociedad. Y creo que esa es una de las nociones y uno de los desafíos fundamentales del proceso constituyente actual. La crítica que se hace, por ejemplo, que hace Carol Pateman cuando habla del contrato sexual, y la idea de que la libertad del hombre político para participar de la democracia está construida sobre la subordinación de mujeres que realizan el trabajo reproductivo y de cuidados. Me parece que esa es una cuestión muy presente en el desafío democrático actual, pero que también hay algunos textos en este libro que nos permiten ver ya en el siglo XIX que las mujeres acusaron tempranamente las limitaciones de este proyecto liberal. Y ahí, bueno, creo que es muy interesante los apuntes de Martina Barros a propósito del texto de Mill de la esclavitud de la mujer, el texto de Micaela Ruiz sobre la instrucción de las mujeres, que no basta con darle el derecho en ese caso, a la instrucción, si es que no se remueven todos los obstáculos para su inclusión real en la vida educativa y laboral. Una de las primeras críticas a la pena de muerte que pone en el centro la discusión sobre derechos humanos. Entonces, bueno, creo que hay varios textos que no alcanzo a mencionar que permiten ver esta crítica a una sociedad que se decía liberal, pero que en los hechos no lo era, y que lo impedía con una serie de obstáculos que han sido lentamente disueltos, no todos. Bueno, pienso, por ejemplo, en la discusión todavía muy de abogados, pero que está en la discusión sobre la sociedad conyugal y las libertades civiles de la mujer, por ejemplo, pero que han estado en el centro de la lucha feminista, que es su carácter emancipatorio. Y creo que eso es bien importante para entender en el fondo que la posibilidad de ejercer las libertades es una posibilidad que se construye socialmente y no individualmente, y eso requiere entender que para la sociedad se construye con el trabajo de todas y todos, y creo que ese es uno de los desafíos muy actuales del proceso constituyente. Estas discusiones en ningún caso están resueltas, ni siquiera hoy día, y por eso creo que tienen que estar tan presentes en el proceso, tanto para afirmar libertades tan básicas como la libertad de expresión, la libertad de prensa, que incluso hoy día está muy amenazada,
como para discutir, no sé, el efecto expansivo que ha tenido una noción como la de la libertad de empresa comprendida en esta constitución neoliberal que tenemos y que ha terminado siendo obstáculo de muchísimas políticas públicas para restablecer libertades básicas que han sido vulneradas con las violaciones a los derechos humanos, y también para construir condiciones sociales mínimas que nos permitan participar de la vida democrática. Y ahí pienso en la discusión sobre derechos sociales, pienso también en la discusión que ha puesto el feminismo sobre el reconocimiento del trabajo de cuidados, el derecho a cuidar y ser cuidados, como condiciones necesarias para poder tener una democracia verdaderamente inclusiva, verdaderamente paritaria. Entonces, bueno, eso para no seguir alargándome, agradezco mucho la invitación y me parece que este libro puede ser muy interesante para estos debates que están sin duda muy vigentes y deben ser centrales en el proceso constituyente. Muchas gracias, Javiera. Damos la palabra a Juan Luis Sosa. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, Rafael, Andrés, por la invitación a participar de este muy interesante panel. Un saludo muy cordial a mis compañeros y compañeras en esta verdadera cruzada que es la campaña por la constituyente, y un saludo también muy cordial a quienes nos están viendo. La verdad que estoy muy contento de que este libro haya visto finalmente la luz. Fui parte de su elaboración y en los últimos años, en los últimos 3 años, fui también testigo del compromiso editorial inquebrantable de Andrés Stefane para que esta obra llegara a buen puerto. Me parece que es especialmente relevante que esta obra haya sido publicada por el Fondo de Cultura Económica, y aquí agradezco públicamente a Rafael López, director del fondo, pues cierra un ciclo de publicación muy virtuoso, comenzado con la aparición en 4 volúmenes de la historia política de Chile el año 2017. Este es un libro que tiene sobre todo aspiraciones y objetivos historiográficos. Lejos de considerar al liberalismo como una corriente de pensamiento monolítica, esto es algo que ya señaló Agustín, el libro acerca al lector a distintos tipos de expresiones liberales, algunas de ellas incluso contradictorias entre sí, pues su propósito no es tanto normativo cuanto histórico. Busca, de hecho, conocer quiénes utilizaron argumentos liberales, de qué forma y en qué circunstancias para después, y solo después, intentar alguna genealogía general del término. Me parece que esta es una manera muy acertada de entender el problema que tenemos en nuestras manos, ya que dinamiza un tema frecuentemente entendido, creo, de mala manera. Nos hemos acostumbrado a resumir la discusión en términos dicotómicos o binarios, buscando liberales o antiliberales claros y prístinos, en vez de enfatizar los muchos matices que se pueden encontrar en este tipo de corrientes cuando se les estudia históricamente y a lo largo del tiempo. Un segundo elemento es que los textos que recoge este libro no son necesariamente canónicos. Aquí me acoplo a lo que dijo Javiera. Lo cual, por supuesto, abre la puerta a futuros investigadores e investigadoras interesados en expandir el radio clásico de lo que entendemos por liberalismo. Ni menos es el producto de lo que se ha denominado como, comillas, difusionismo. En efecto, el liberalismo en Chile ha vivido de diversas tradiciones, algunas provenientes del mundo atlántico, otras de latitudes más cercanas como México o Argentina o Colombia. Y por supuesto, también podría decirse que el liberalismo en Chile, que no creo que alcance para ser llamado liberalismo chileno, creo que es importante hacer la diferencia, el liberalismo en Chile tiene características propias de los debates políticos locales de los siglos XIX y XX. Quizás la característica más sobresaliente de este último tipo de liberalismo, de los distintos liberalismos que se dieron cita en Chile, diga relación con las posiciones abiertamente, comillas, liberales de muchos, comillas, conservadores, tal y como quedó de manifiesto, por ejemplo, en los debates sobre la libertad de enseñanza en la segunda mitad del siglo XIX,
cuando, comillas, conservadores como Abdón Cifuentes y Zorobabel Rodríguez defendieron el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos mediante argumentos que estaban anclados en lo que hoy llamaríamos, comillas, liberalismo clásico. Ahora bien, este libro no solo tiene aspiraciones historiográficas, sino también tiene creo, una aspiración más eminentemente política. No es casualidad que los invitados a este panel seamos todos candidatos a la Convención Constitucional, como tampoco sería raro que, a pesar de nuestras legítimas diferencias ideológicas, compartiéramos todos la idea de que las constituciones existen en buena medida para, uno, garantizar que los ciudadanos puedan ejercer distintos tipos de libertades, y dos, para que el poder se practique dentro de ciertos límites. Límites que, al menos en teoría, están pensados para que el individuo pueda desarrollarse sin temor a posibles o eventuales represalias por parte del Estado o de cualquier otra autoridad. Ambos principios han existido, por supuesto, desde los orígenes del constitucionalismo moderno. Y los dos fueron pensados para defender al ciudadano de las arbitrariedades de la autoridad, el cual podía ser monárquico, constitucional o republicano, dependiendo el momento de la historia en que nos concentremos. El problema, bien lo sabemos, es que las constituciones no tienen el poder para garantizar de una vez y para siempre lo que prometen en el papel. Cuestión que explica por qué hoy, 200 años después, estamos hablando de temas similares a los que se discutían en el siglo XIX, aunque obviamente con características propias y específicas. ¿Cuáles son esos temas? ¿O cuáles son algunos de esos temas? A mi manera de ver, y más allá de nuestras posiciones respecto de temas como la libertad de enseñanza o de culto, la convención, y esto es una apuesta, por supuesto no lo puedo saber a ciencia cierta, la convención concentrará el debate en torno al poder y las libertades en dos grandes materias. En primer lugar, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en segundo lugar, la relación entre Santiago, la capital, y el resto de las regiones. Habrán otros, pero creo que las fichas estarán concentradas en esas dos grandes materias. El primer punto, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, se ha discutido mucho en Santiago y en especial en sede académica. Más allá de las dudas que tengo respecto a que un posible cambio de régimen político hacia el semipresidencialismo o el parlamentarismo pueda enfrentar de buena manera la crisis de gobernabilidad que tenemos desde hace al menos 10 años, creo que el segundo punto es mucho más relevante y urgente. En especial pensando en la región de los lagos, cuyo distrito 26 espero representar en la Convención Constitucional. Y por supuesto esto es extendible hacia otras regiones también. En mis recorridos por el territorio se repite una y otra vez la misma demanda. Aquí ya estoy hablando como candidato más que como historiador. Las regiones, dicen las demandas, requieren más recursos políticos, económicos y administrativos para tomar sus propias decisiones. Este es, lo sabemos, un viejo anhelo liberal que se encuentra presente en al menos 3 de las 4 guerras civiles del siglo XIX, 1829, 51 y 59, que es la idea de que la capital, o la autoridad capitalina, puede devenir despótica o tiránica si el poder que ejerce es demasiado extenso. Pues bien, las palabras despotismo o tiranía ya no parecen ser parte del vocabulario actual, como sí lo eran en el siglo XIX, pero sí lo es, sin duda, la palabra centralismo. Centralismo que coarta el poder de decisión y, por tanto, las libertades de aquellos que viven en las regiones. Aquí, me parece, deberíamos aspirar a una constitución que mezcle sin temor la libertad negativa con la positiva, ya que muchas veces es el Estado, cuando funciona bien, y no es el botín de ningún grupo político en particular, el que puede garantizar no solo que los individuos tengan mayores grados de libertad, sino también una mayor capacidad de autorrealización. Esto último, y ya para ir cerrando,
quiere decir que el concepto de libertad debemos considerarlo y trabajarlo no solo en plural, como decía Agustín, sino también de forma pragmática. Única forma, creo, de que el liberalismo continúe siendo lo que siempre ha sido, o al menos ha intentado ser. Una forma moderada de comprender nuestros derechos y deberes, pero sin ser propiedad o monopolio exclusivo de la derecha ni de la izquierda. Este libro, Cuando íbamos a ser libres, demuestra que nadie puede arrogarse, como digo, el monopolio exclusivo de eso que hace siglos llamamos libertad. Una enseñanza que bien haríamos en considerar en la futura convención, cuando nos sentemos a negociar con nuestros aliados y rivales. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Aprovechamos un cierre de Andrés Estefané retomando, realmente muy agradecidos, fue muy buenas las intervenciones de los panelistas. Sí, yo me sumo también a los agradecimientos de Rafael. Les agradezco también las lecturas, que bueno, lo mencionaron en varias intervenciones. Esto también es el mismo espíritu de la intervención inicial. Este es un trabajo colectivo. En esta compilación también trabajaron Susana Gasmuri, Francisca Rengifo, Claudio Robles, bueno, Juan Luis, cuando fuimos colegas. Bueno, yo también, entonces también hay harto trabajo, hay un equipo de ayudantes también valiosos que pasó tanto tiempo que ya dejaron de ser estudiantes, se convirtieron, ahora ya son prácticamente colegas, algunos ya estudios de posgrado o terminando. Así que bueno, este es un libro con mucha historia, quizás en otras oportunidades vamos a poder hablar de eso, pero simplemente quiero agradecer y sobre todo, bueno, reiterar la necesidad de pensar estos problemas, digamos, con la robustez que se requiere en el proceso constituyente, esperar que, bueno, tengan, como decía Agustín, al principio muy buena suerte en sus respectivas candidaturas, y si llegan a la convención, no se olviden de que hay cuestiones sustantivas y tal como decía Javiera, la Constitución es la continuación de discusiones que venimos dando, como muestra este libro, hace ya bastantes años. Y el tema de las libertades es una cuestión sensible, creo yo, que sin la cual no se puede pensar ningún orden en el que valga la pena vivir, ¿no? Y por lo mismo reiterar la necesidad de que estos problemas, y sobre todo pensar la libertad en un sentido más amplio de lo que lo hemos hecho en los últimos años, puede ser bastante enriquecedor también para iluminar las discusiones de las cuales ustedes eventualmente van a ser parte. Así que bueno, nuevamente agradecer a quienes nos acompañaron hoy día, a quienes van a ver, también saludar a quienes van a ver esta grabación en la página del fondo, agradecer nuevamente al Fondo de Cultura Económica por apostar en tiempos también, digamos, a veces uno piensa antihistórico, apostar por mantener y seguir sosteniendo esta colección de historia que nos comentaba Rafael. Siempre llama la atención, siempre genera interés, y bueno, y ustedes también como editorial son cruciales para que ese interés se siga expandiendo, y sobre todo, bueno, nuestros límites se sigan expandiendo, y eso, entiendo, también es parte de la nueva política de la editorial. Así que nada, agradecer nuevamente a Natividad, a Javier, a Agustín y Juan Luis por el espacio que se hicieron, y a todos quienes nos acompañan hoy.